Hola, buenas tardes. Vamos a dar inicio a esta clase para el cuarto curso del taller que llamamos Vivienda y Ciudad, Intensificación Urbana. Y la caracterización viene por los edificios híbridos. A modo introductorio vamos a plantearnos un tema de vinculación entre la sociedad y la arquitectura en función de lo que significa la densidad en relación a la población. La primera cuestión para plantear es que a esta altura del mundo somos 7.500 millones de habitantes los que estamos sobre este planeta. Y las perspectivas indican que hacia 2030 serán 8.500 millones, hacia 2.500 9.700 y hacia 2100 11.200 millones. Es decir que además de creciente geométrica, está este aumento poblacional que va teniendo el planeta. Lo que interesa en este particular momento es que en el mundo el 54% de la población es urbana y hacia 2050 alcanzará el 75%. En Argentina, como contrapartida, el 92% de la población vive en ciudades y gran parte concentrada en la región metropolitana de Buenos Aires, que es lo que estamos viendo en ese mapa superior derecho, en torno a la distancia en relación al Río de la Plata entre Campana y Buenos Aires y todas esas ramificaciones tenticulares hacia el interior de lo que es el continente propiamente dicho. En ese escenario, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires tiene densidades, ocupaciones, que oscilan entre 2.000 y 3.000 habitantes por hectárea. La provincia de Buenos Aires, la densidad máxima es de 1.000 habitantes por hectárea. Es decir, que esta vinculación entre la población mundial y su distribución y la población nacional y su distribución muestran un fuerte sentido de compacidad poblacional en torno a un territorio geográficamente vasto, como es inicialmente el del Cono Sur y seguidamente el de Argentina. Así que este escenario de alguna manera participa fuertemente sobre la decisión de por qué vivienda colectiva, por qué alta densidad. Winnie Maas, uno de los miembros fundadores del estudio MBRDB de Holanda, plantea que la tridimensionalidad es la base de la existencia de la arquitectura y ámbito esencial de la profesión. Es necesario revisar las escalas, dice, pasar del metro cúbico al kilómetro cúbico. Eso significa esencialmente la altura como disparador, la concentración, la compacidad de la ciudad en relación a la ciudad dispersa y todo lo que ello significa en términos de los parámetros de edificabilidad, en sentido de cómo se ocupa, qué es lo que se destina al espacio común o público, cuáles son esas densidades de ocupación colectiva, tender a la mistura de usos y obviamente poder distinguir entre densidades de ciudad, de barrio y de terreno propiamente dicho. En ese marco se da la práctica proyectual en el taller. Dentro de los objetivos y contenidos generales, interesa destacar que nosotros pretendemos con este tema y con este trabajo comprender la complejidad urbana en relación al paisaje, la centralidad y los flujos. El abordaje para poder discernir entre lo que existe, lo que dicen las normas y lo que es factible en la ciudad, normas de ordenamiento territorial y urbano. La organización espacial, a partir de la asociación entre paquetes funcionales distintos en términos de usos, en términos de bandas horarias, ir hacia el concepto de edificio híbrido. La revisión contemporánea de los usos de la vivienda, flexibilidad y transformabilidad como conceptos. La estructura en tanto soporte y la materialidad como definitorios de la expresión. Sustentabilidad ambiental, clima, recursos y control de esos recursos. La clase está estructurada en dos capítulos, este inicial que llamamos nivel urbano, tipos urbanos y arquitectónicos, y otro próximo, segundo capítulo, que es nivel edilicio y va sobre las tipologías esencialmente arquitectónicas. En ese sentido, lo primero que se plantea como temas de proyecto en la relación ciudad-arquitectura
práctica del proyecto propiamente dicho es comprender la condición urbana desde la densidad, la selección de tipologías a través de los cuales se resuelven los temas de ciudad, que es parte de esa condición urbana, a través de combinaciones, de transformaciones, para dar lugar a lo que es la ciudad construida, al contexto que hacemos referencia habitualmente, entre lo abigarrado y las alturas del tejido y las densidades que significan, lo indeseado de las medianeras expuestas, las distintas tipologías a partir de las cuales se combina y se consigue la construcción de la ciudad, escenarios entre el fondo y figura como concepto, destacar el edificio, que el edificio se integre en un todo, en una idea de fachada continua, de alturas continuas, que el proyecto avance por fuera de la trama, entonces el carácter de figura aparece en forma muy expresa. Y en esa lógica, en términos de ciudad, arquitectura y proyecto, unos conceptos en términos de la práctica y la experiencia proyectual del estudio MBRDB, que se denomina Data Town, eh, o paisaje de datos, tiene que ver con una modalidad que lleva a cabo el estudio en la práctica proyectual permanente, que se basa en exploraciones de datos espaciales estadísticos. Exploraciones de datos espaciales estadísticos que se relacionan con los contextos, que es lo que acabamos de decir, y con las limitaciones, que tienen que ver con los códigos, que rodean el proceso de diseño contemporáneo. Es decir, contexto, normativa, como elementos que juntos al tema de proyecto propio que tiene que desarrollar forman parte del proceso de diseño. MBRDB plantea que el emplazamiento es único y es quien determina el proceso y el fin del proyecto, contra todo modelo prototípico. Este sistema, basado en la recolección de datos, es una forma de funcionalismo puro, porque es volver sobre los temas propios que se toman, se exploran, se indagan, se rastrean del propio contexto. Por lo tanto, esa es la condición moderna que tiene en el interior del proceso de proyecto y también en las formas de la arquitectura. A partir de esos datos se organiza una matriz espacial que surge de la superposición de diagramas. Ese es el concepto del pasaje de metro cúbico a kilómetro cúbico, tal como lo entendemos en el taller. Con lo cual, hay ciudades modernas, ciudades planificadas, ciudades que dialogan entre preexistencias medievales y realidades consideradas modernas. En este caso en particular, el carácter de la ciudad planificada desde cero, la ciudad moderna basada en la Carta de Atenas y los Siam, que es Brasilia, de Lucio Costa y Niemeyer, que lo que interesa en términos del taller, más allá de la capacidad de la ciudad para alojar gente y tal, es el concepto de supercuadras de norte y sur y el damero reservado para la vivienda colectiva. Es lo que estamos apreciando en estas imágenes, desde la construcción de la trama a la forma propiamente dicha de la ocupación del damero, donde predomina el vacío y el verde y los grandes bloques, obviamente la ciudad pensada para el auto, pero una ciudad que además incorpora viejos conceptos basados en el higienismo. Por eso cobran relevancia los bloques y el aire entre los bloques, las distancias relativas entre partes. La constante, bloques y edificios predominantemente lineales, es decir, donde predomina la longitud, como articuladores de espacio común, de espacio de carácter vecinal, en cada una de esas unidades de proyecto constituido por la manzana. El caso de Barcelona, del ensanche Cerdá, que en realidad hace referencia a lo que mencionaba hace un ratito, en torno al diálogo entre la ciudad existente, abigarrada, caracterizada por el Raval y el Gótico como barrios, en todo caso, fundacionales de la ciudad, y el ensanche que plantea Cerdá a principios del siglo XX, caracterizado por la manzana, una manzana de 1,24 hectáreas, eh, que se caracteriza por tener una altura máxima de 16 metros. Si lo llevamos en términos contemporáneos, estamos
por los 5 niveles de altura o 6, con calles anchas donde cobra relevancia la ochava y por consiguiente el espacio central de la manzana. Se trata de ocupación perimetral y espacio central vaciado. Ese tema, retomado en el estudio que hace de la manzana a modo de investigación proyectual, el estudio Martorell, Boiga, McKay, eh, permite desde la manzana de Berlín, caracterizada por la longitud, a la manzana Molet, la manzana en Pamplona, la maquinista, de relaciones de lado iguales o ligeramente parecidos, a la supermanzana de la Villa Olímpica, donde la variante es la incorporación de distintos usos o distintas densidades dentro del uso de vivienda colectiva en el interior de la manzana. Es decir, que cobra relevancia ahora el corazón de manzana. En última instancia, en términos del taller, es la continuidad de uso público o espacios privados de uso público en el interior de la manzana. Interesa de esta experiencia de Villa Olímpica 3 proyectos en particular, uno de Pignoni Biplana, caracterizado por esos edificios lineales que lo que van haciendo es tomando la forma de la ciudad, la forma de la traza de la ciudad. Del mismo modo, el edificio que va generando una curvatura y a modo de forma final una herradura de Martínez La Peña y Torres, siempre edificios de vivienda, y las 3 manzanas que se articulan y atraviesan entre ellas con una preexistencia de una de esas manzanas de Carlos Ferrater. Es decir, la conceptualización que podemos ver en las imágenes es cómo la forma urbana determina la forma de la vivienda, cuanto menos la forma edilicia. Y ahí viene lo de transformación y procesamiento de tipos edilicios para adecuarse a la forma de la ciudad. El concurso de retiro del área de retiro en Buenos Aires de Baudillón y Lester Ampara se caracteriza por el corrimiento de la parrilla ferroviaria. Estamos viendo por delante en la imagen izquierda las distintas estaciones ferroviarias, el sistema de vías desplazado hacia el lado del río y el área de intervención caracterizada por, en un lado, la avenida Figueroa Alcorta y todo el borde de ciudad de alturas constantes. Por detrás de eso, el amanzanamiento típico de Buenos Aires. El planteo del proyecto es torres en la frontera, en la separación o en el borde del terreno en relación a las vías. Espacio público, espacio a modo de parque lineal, y edificios más bajos, recreando la tipología de manzana que podemos ver en la planta superior derecha, recreando la manzana de típica de la ciudad de Buenos Aires. El concepto es la alta densidad al fondo del terreno, de modo tal de generar animación urbana entre ese fondo y la avenida propiamente dicha, la relación con la ciudad existente, de modo tal que no aparezca una zona fronteriza deprimida en términos de intensificación urbana. Eso trata del carácter de la arquitectura resolviendo temas de ciudad. El tema de ciudad característico en este caso es exclusivamente la animación que se produce en la relación entre ciudad existente, parque y vivienda propiamente dicha. Este proyecto es un ejercicio de inserción urbana caracterizado por completamiento urbano. Se trata de un terreno último situado en esa articulación y encuentro de calles y paralelamente búsqueda de tipologías y combinación de tipologías, en este caso de torres y torretas, para tomar la altura del contexto existente y también asumirlo como remate de la calle. El edificio resolviendo una condición urbana que es un encuentro de calles que a la vez actúa de remate por el desfasaje de las calles y seguidamente la altura, la mayor densidad o la mayor parte del programa se aloja en la esquina dialogando con la torre de enfrente y la menor parte del programa por consiguiente menos altura en lo que sería el completamiento de manzana existente. Este proyecto de alta densidad, Sky Village de MBRDB en Dinamarca, se caracteriza por la geometría, es decir,
Una fuerte geometría de trama que resuelve prácticamente toda la instrucción del edificio en vertical, es decir, la elevación del edificio, una grilla modulada tanto en el plano horizontal como en el vertical, con lo cual el edificio va revistiendo un eje central que funciona no solo en términos estructurales, sino lo que nos interesa en este momento particularmente es el sistema de movimiento vertical de núcleo. El edificio va tomando la forma del contexto urbano, bastante aleatorio en términos de la geometría respecto de la ciudad, pero sí fuertemente comprometido con la geometría de generación de la forma, a partir de lo cual se generan las articulaciones entre planta y la altura propiamente dicha. También de MBRDB, este bloque corrido en Viena, la característica fundamental es disponer un bloque lineal corrido en un espacio público articulado por plaza, calle y una serie de edificios preexistentes de valor patrimonial. El edificio se inserta en ese escenario, en esa condición urbana. El resto es un bloque perforado que además contiene como noción la idea de trama y encastre, con lo cual las unidades van tomando forma de 2 niveles, 3 niveles predominantemente alargadas, profundas, una serie de categorías de unidades de vivienda, que es el segundo capítulo de esta charla. El inicial es plantear las condiciones urbanas y la respuesta edilicia a determinadas condiciones. Este proyecto entrelazamientos en Singapur de Rem Koolhaas, que se caracteriza por la alta densidad, pero también por el concepto de mat building, es decir, la construcción de un tejido a partir de una unidad que es ese bloque lineal que vemos en la planta superior derecha, a partir de lo cual el movimiento dentro de una figura de 6 caras, un polígono de 6 caras, va generando distintas articulaciones. La estrategia del proyecto es, en un determinado lugar de la planta, cuando se vincula con otro bloque situado en la planta superior o anterior, se enhebra un eje que es el núcleo vertical, que es lo que estamos viendo en la figura media derecha. El reto del proyecto es la situación de los núcleos, la disposición de los bloques, distintas alturas. Obviamente, el carácter ambiental de las terrazas verdes, de los patios verdes en el cero, de los sistemas de movimiento, de lo que es el espacio común barrial y también de accesibilidad y atravesamiento del conjunto. Y en última instancia, crear una fuerte densidad concentrada con mucho, entre comillas, aire interior, y ese aire viene dado por la articulación de los bloques en altura. West 57 Street en Nueva York de Big se caracteriza por la instrucción de la forma, donde el edificio se erige como una figura en ese paisaje en torno al río, donde aparecen los edificios como un telón de fondo. Viene a contribuir a ese fondo, pero destacándose en tanto figura. Lo que interesa es el proceso proyectual que vemos, o por lo menos de generación morfológica que vemos en la foto inferior derecha, donde desde el planteo del suelo, la ocupación del suelo con un volumen de una altura, las articulaciones en torno al ancho y la separación con lo existente, el vaciamiento del espacio central del volumen previo, mantener las vistas desde el fondo atravesadas hacia el río, empezar a instruir el edificio en altura, levantándolo desde un punto a partir de lo cual se genera la forma, estoy contando el desarrollo de las imágenes que estamos viendo, hasta llegar a una volumetría reconocida, paralelepípeda, pero en un ángulo recto y a su vez formando parte con otro ángulo inclinado, producto de esas operaciones morfológicas que permitieron generar el espacio central vaciado, todo el aventanamiento hacia el río, las vistas hacia el río, donde se confunde, prácticamente se nivelan paramentos verticales con paramentos inclinados, donde muro y techo forman parte del mismo volumen edilicio.
En última instancia, se trató de minimizar la ocupación en el suelo y desarrollar el edificio en altura, y lo que ha variado es la morfología respecto de lo que veníamos viendo. El arboretum de Col-de-Fin y asociados en Francia se plantea como un elemento de regeneración urbana a escala de barrio, que es lo que estamos viendo en la imagen superior derecha. La posición del edificio en torno a una serie de edificios existentes y un punto de articulación entre la densidad alta continua y la densidad que empieza a bajar hacia la derecha. Ahí aparece el volumen negro, que es este edificio. La segunda cuestión es un indicio de práctica proyectual, que es la comprensión del suelo verde, la ocupación del edificio en relación al terreno libre, el modo en que el edificio se eleva en términos de basamento y torretas, torretas que se unen entre sí, torretas que se separan, generando una cubierta y muro verde que da lugar a la idea de edificio continuo, es decir, en toda la línea de edificación que vemos en la foto superior derecha, en relación al proyecto definitivo en la foto superior izquierda. Es decir, esa idea previa es la que puede leerse en la totalidad del proyecto. Es decir, un proyecto con una determinada ocupación del suelo y seguidamente a la ocupación una tipología, que es un basamento y por encima unas torretas, unos edificios que tanto se juntan como se separan, generando el aire ese que viene dado por la situación de lo existente que percibimos, insisto, en la foto superior derecha. Clinton Park en Manhattan de Ten Architects en realidad se caracteriza por el diálogo de alturas diferenciales en una misma manzana. Es decir, hacia el interior de la manzana, en relación a la avenida, una altura máxima y otra altura en el borde de la ciudad. También es una coexistencia de código. Al lado tenemos una torre bastante más alta. El planteo de este proyecto es toda la altura sobre el lado el cual está permitido y la altura menor o la altura máxima, que es bastante menor, sobre la avenida, y el edificio atraviesa el terreno y además lo escalona en pendiente, generando las viviendas aterrazadas. Lo que interesa en última instancia es el diálogo entre distintas alturas para distintos contextos urbanos, sea calle interior, sea la avenida propiamente dicha. Es lo que estamos viendo en la imagen izquierda del proyecto, que vemos la totalidad entre la máxima altura, la menor y el escalonamiento. El espacio, los dos triángulos que quedan son espacios comunes, uno vinculado a la ciudad, otro vinculado exclusivamente al carácter vecinal del edificio propiamente dicho. Este es el escenario de Mar del Plata, donde cobra relevancia el paisaje costero, donde aparecen las torres empanadas de Peli, en esa lógica constante que tiene el Parque San Martín, de una sucesión de elementos aislados que son eh, torres y tiras o bloques que van resolviendo el frente del parque, que es como la terminación de la ciudad. En la imagen inferior izquierda vemos el perfil costero, los edificios más altos sobre el borde, después aparece la trama regular de la ciudad y el escenario es, en este caso, en las torres esplanadas, cómo aparecen los tres elementos en relación al conjunto de elementos que van desde el Cabo Corrientes a la derecha hasta el límite de Parque San Martín a la izquierda con los tira y torre de Mariani y Pérez Maraviglia. En esta lógica y la práctica del taller, desde esta perspectiva de condición urbana y transformación y combinación tipológica, este proyecto en Sao Paulo, en Brasil, de hace unos años, da lugar a esta idea de vincular dos lados de terreno vinculado con una calle, generando un edificio. En primer lugar, un edificio bloque que se va articulando, pero siempre es un edificio lineal.
Paralelamente, la generación de un edificio puerta toda vez que es atravesado por la vivienda. Interesa este edificio, un terreno en Buenos Aires también del taller de Mar del Plata, donde cobra relevancia el completamiento de la esquina con un edificio lineal, una tira, y que a su vez, a través de las sustracciones de los huecos que genera, vincula esa relación entre interior del terreno y frente urbano propiamente dicho. Estas son torres del taller de La Plata, edificios con basamento, edificios articulados del taller de Mar del Plata. La secuencia lo que pretende mostrar es esta idea de práctica proyectual por repetición, transformación, procesamiento de tipos edilicios, de torres, torres con basamento, emplaques de medianera, edificios bloques. El segundo capítulo, que refiere a nivel edilicio, tipo, combinación y transformación propiamente dicho, vamos a ver a través de definir cada una de las tipologías edilicias y seguidamente obras de autor en esta lógica de procesos de combinación y o transformación tipológica. En principio, y provisoriamente, dos tipos esenciales edilicios pueden distinguirse del movimiento moderno. Por un lado la tira, por otro lado la torre. La característica de la tira es el edificio en modo lineal, extenso, con lo cual provee la posibilidad de uso homogéneo del nivel cero, es decir, de la pisada continua sobre el terreno. Células adyacentes, es decir, que una se va adosando, pegando con la otra, posibilita la idea de dúplex y puede o no, o debe resolver la orientación cruzada. Puede ser a simple crujía, que es lo que vemos en la foto superior derecha, izquierda, perdón, y a su vez dentro de eso que dice tira, arriba que se ve circulación y espacio y una faja de uso, y abajo se ve la circulación centralizada y espacio de uso a cada lado. De eso hablamos de doble crujía, y la de circulación y solo un lado de espacio de uso, hablamos de simple crujía. La torre, que es el otro gran tipo, se caracteriza por el perímetro libre, abierto a 4 orientaciones. El núcleo predominantemente central o interno. El nivel cero concentrado, porque es un elemento, digamos, puntual cuando cae sobre el suelo, con lo cual concentra los accesos y también el sistema circulatorio. Eso en términos generales de dos grandes tipos. Después aparece como situación particular la placa, que tiene mucho que ver con la tira, pero tiene una de las caras lineales predominantemente larga, ciega, que son los casos de medianería. Cuando hablamos de emplaque de medianera es usar una tipología de tira con una cara ciega, de las caras de mayor longitud ciega, sobre la cual se emplaca una medianera preexistente y se busca generar una nueva fachada, ahora animada por el hecho de contener usos, predominantemente de viviendas. Para que los tipos funcionen requieren tener un sistema de apilamiento determinado, que oscilan en términos generales por la búsqueda de la menor incidencia de la circulación horizontal en la tira en razón de la longitud del edificio del tipo o del edificio modelo propiamente dicho y la cantidad de unidades a las que se accede, la cantidad de células. Entonces, encontrar un sistema donde la circulación horizontal no se repita en todos los niveles posibilita minimizar su incidencia en términos de metros cuadrados y tener, en todo caso, conseguir eficiencia en el uso de los metros cuadrados de edilicio. De ahí que surge esta idea de apilamiento que van entre la unidad de Marsella, el bloque en Hansaviert, el de Baquema, son bordes que ahora inmediatamente vamos a ver. Con esos tipos se procede lo que vemos ahora en la foto inferior corrida, desde la idea de terreno, ocupación o pisada, disposición y selección tipológica, edificios lineales, edificios en torre,
duplicación de tipologías, pongo dos torres porque tengo un determinado programa que si no, no entra, por consiguiente genero un edificio. Esa secuencia es de alguna manera la que llevamos adelante en el proceso de proyecto en el taller. Cuando hablamos de tira, caracterizamos con la unidad de habitación de Marsella, en sentido de el carácter de edificio extenso, el uso homogéneo del nivel cero. Por otra parte, la circulación horizontal y la doble crujía, el límite de esa circulación horizontal en términos de eficiencia dado por el sistema de apilamiento que estamos viendo en la figura superior izquierda, que es el corte, que vemos la circulación en el lugar central, una célula grisada en la cual entro y tengo un espacio en simple altura, una doble altura y una planta corrida que toma los dos lados de la pieza. Por debajo una idéntica, con la diferencia que entro a un lugar simple y ahora la doble altura la tengo sobre la planta, la planta ancha o profunda, que es la que vincula nuevamente los dos lados de la pieza. Es decir, ese sistema lo veo en el corte ubicado en la figura superior derecha, observo cómo el apilamiento de un sistema de corte significa la repetición de un sistema circulatorio, no en todos los niveles, sino que esa determinación de cada cuantos niveles viene de entender el sistema en la figura superior izquierda. Es decir, el corte del edificio y el sistema de apilamiento de la parte es un tema de pensamiento simultáneo, así que lo tenemos que abordar en el mismo momento a la vez para conseguir un resultado. Ese resultado es el que verifica en la planta tener, como estamos viendo en las figuras centrales superiores, una planta con circulación que da acceso a las unidades y otra planta corrida continua que no hay acceso a unidades, sino que las unidades se accedió en el nivel interior, que es el de la circulación. Desde ese nivel anterior, o subí a completar la unidad o bajé del mismo modo a completar la unidad. Es decir, una vivienda resuelta en dúplex, pero en realidad el sistema se organiza en tres niveles. Dos niveles para una de las viviendas más el nivel de la célula de la otra célula. A su vez, si lo miro al revés, un nivel para la célula más dos niveles para la otra célula. Ese juego de ida y vuelta, sin ambigüedad, es el mismo, es la descripción del mismo corte, es decir, de la vivienda. Luego que se ve en la figura del medio izquierda, muestra la organización de las plantas de ese corte, de ese sistema de corte que estamos viendo arriba. El blog de Bakema, Van der Broek Bakema en Hansa-Viertel, en Berlín, en realidad se caracteriza como una respuesta crítica a la anterior en sentido de acortar la circulación horizontal. La propuesta ahora es que las viviendas se resuelven a medio nivel, que yo llego a una planta que tiene el núcleo central, con lo cual es equidistante de los límites de esa circulación horizontal, que ingreso a vivienda a través del cual bajo medio, es decir, entro a medio nivel, bajo medio nivel o subo medio nivel para las distintas partes, que es lo que estamos viendo en el juego de plantas ubicado en la parte central superior. En el corte ubicado a la derecha superior, lo que está negreado es exactamente en la organización del sistema, que nuevamente se repite en altura. Y lo que interesa del anterior de Corbusier, y en este caso, es que el sistema se repite en altura, que es el modo, al fin y al cabo, de conseguir esa eficiencia circulatoria en términos de rendimiento, superficie de la planta, cantidad de unidades que accedo y longitud de circulación horizontal. La variante entre unidad de habitación de Marsella y el bloque de Hansa-Viertel de Bakema es exclusivamente la longitud de la circulación y la variante en el tipo de apilamiento de nivel entero que plantea Corbusier a medio niveles que plantea Bakema. Por último, la torre, y en realidad asumimos como prototípica
las tres torres del concurso de vivienda de La Boca en Buenos Aires, de Katzentempean y Santos y Solsona, años 56 del siglo XX, interesa como de las primeras expresiones nacionales de la vivienda en altura de alta densidad en una tipología de torre, que cumple con los parámetros cuando hoy planteábamos cómo es una torre, o cuáles son las características de una torre. En la foto que vemos a la izquierda observamos la torre llega al nivel cero, el nivel cero concentra los accesos y también comprime la ocupación del terreno. Lo que vemos en la planta es el núcleo central, en torno al núcleo giran los estares y un poco más afuera de los estares los dormitorios. Prácticamente una unidad estar y dormitorio se va ubicando en torno al núcleo y en relación al ancho de lo que es cocina, estar más dormitorios, el medio ancho de eso coloca las terrazas. Todo tiene un sistema de rotación basado en el eje que significa la centralidad de la escalera y en ese lugar la torre va girando. En cada planta, si ustedes ven en la foto propiamente dicha de la imagen de las tres torres de los edificios, se observa cómo se van articulando en distintos niveles la terraza, buscando privacidad para esos patios y a su vez ingreso de luz. Ese es el concepto de edificio en torre, propiamente dicho. La placa, que hablábamos como condición de tira en situaciones de medianería, la vemos en este proyecto de Mario Roberto Álvarez que se llama Edificio Panedile 1. Si observamos la foto, vemos dos placas en torno a las medianeras de lo existente y la torre por detrás, desplegando la mayor parte del programa y la altura. Los sketches ubicados superior, en el ángulo superior izquierdo, vemos cómo Álvarez plantea esa continuidad del telón de fachadas de Avenida Libertador, incluso agrega ahí las dos placas, la torre llevada al fondo del terreno, que es lo que vemos en la planta ubicada superior, el esquema de planta ubicado superior izquierdo, y consigue generar una suerte de pasaje público a mitad de cuadra, que es parte de los sketches de Álvarez, a través de los cuales un gran patio sirve de acceso a las placas y también a la torre propiamente dicha. En la imagen inferior izquierda vemos centralmente las placas caracterizadas por la cara ciega de la medianera, el núcleo, el ascensor, el núcleo vertical, los núcleos verticales dispuestos sobre esa medianera, la circulación horizontal, obviamente, que da acceso a las unidades, y luego aparecen los espacios de uso propiamente. Es decir, la placa viene a resolver temas de condición urbana. El bloque híbrido es una complejidad y también una transformación tipológica de tiras y torres, donde además se suma la idea de trama y encaste, visto en corte, que es la imagen superior central que estamos viendo, y que en la imagen inferior central se ve la tipología de unidades factibles, surge de combinar y transformar torretas, edificios en tira, torres, en un edificio único. Y esa constante que veíamos hoy en otro edificio de MBRDB, que es el carácter de las perforaciones, de los aires interiores y las transparencias o las posibilidades visuales entre cada uno de los lados del edificio. Esta idea que surge en Europan 2 en Berlín, MBRDB, luego es verificada en este proyecto, que es el edificio San Chinarro, en Madrid, donde podemos observar de qué manera, vamos a hablar primero del armado, de qué manera esa combinación de tiras, torretas, tiras huecas, que vemos en la figura inferior más izquierda, da lugar en el ensamble a un esquema, a una volumetría donde se articulan todas esas tipologías y el armado final lo da
el sistema circulatorio, que es lo que estamos viendo en la figura inferior más derecha, más hacia la derecha de la figura inferior, donde cobra relevancia el sistema de armado del edificio. Sobre el hueco y la plaza en altura deviene de una geometría de condición urbana que es la manzana de ocupación que estamos viendo en la imagen izquierda superior, que es la situación de la manzana del edificio, las manzanas del entorno inmediato, ocupación central, espacio central vaciado. Esa figura en términos de la abstracción como estrategia es girada, se pone en forma vertical, el agujero ahora queda en forma vertical en altura y el edificio lo enmarca en términos de ocupación, luego aparecen los ajustes, esa es la imagen final del edificio que estamos viendo en la figura de la derecha. La faja central vemos el desarrollo de las plantas y las distintas tipologías de unidades. Unidades pasantes, unidades en punta, unidades que se vinculan con el núcleo, unidades dúplex, unidades repetidas y enfrentadas, las más altas, a través de la o formando parte del bloque ahuecado, es decir, un catálogo de unidades que deviene de la propia generación del edificio. Exactamente eso. Es decir, la experiencia anterior de Europan 2 dio lugar a este edificio, y esto pone de manifiesto el concepto de investigación proyectual, parte de la actividad que también desarrollan ustedes en el taller. Este edificio, decididamente ahuecado, también de MBRDB, que se llama Marcal, que está situado, como vemos en la imagen superior derecha, en un ámbito de espacios abiertos y situación de edificios no necesariamente adosados, pegados, sino con aire intermedio y en vinculación con una plaza, con lo cual el edificio, la idea de la pasante es vincular las dos partes de ese vacío, contribuyendo al espacio público particularmente. La gran boca que podemos ver en la imagen inferior derecha es la frontalidad del edificio, el atravesamiento del edificio en esa escala urbana de alta densidad, donde se desarrollan las funciones de mercado. El resto del edificio que estamos viendo en las imágenes centrales es la vivienda, que podemos ver los distintos tipos de vivienda, todos dan a la calle, aun cuando el edificio va levemente curvando, el remate también es vivienda. Todo eso va generando distintas unidades de vivienda que se van corriendo hacia adentro, se van retrasando a medida que el edificio va curvando. La imagen superior izquierda permite ver una planta de vivienda, dos tiras y el vacío central del mercado que vemos en la imagen más superior de la planta baja del edificio. Es decir, al volumen lleno, por sustracción, se le ha sacado toda la masa central generando un hueco, y ese hueco es el lugar del mercado y de fuerte continuidad de uso público de la arquitectura en relación al espacio público propiamente dicho. Este edificio de Posadas y Schiaffino en el Bajo, en Buenos Aires y en Recoleta, de Mario Roberto Álvarez, también es una placa. Álvarez tiene un terreno muy pequeño, con fuerte medianerización, y lo que hace es poner un edificio que en primer lugar está reglado por la geometría de la estructura que vemos en la planta baja, que tiene una irregularidad de ángulo, tiene un ángulo de 90 grados, pero el terreno tiene un ángulo de 90 grados en el encuentro de las medianeras, que es distinto a las líneas municipales. Álvarez regulariza el terreno con la línea municipal de Schiaffino, que es el lado largo, y sitúa el núcleo en el fondo del terreno, a partir de lo cual consigue una geometría rectangular reconocible. Eso da lugar al armado de la planta tipo. Lo que interesa a la planta tipo es el armado del núcleo, que es el punto fijo, duro, y los otros puntos duros fijos caracterizados por el sistema sanitario. El resto es una gran planta libre. El delgado ancho del terreno y por consiguiente de la placa en relación a la altura,
lo vuelve un edificio bloque corto, angosto, con una cara ciega, característico de las placas enchapando medianera. Álvarez comprende que el edificio enchapa una medianera. Es la finalización de una manzana y la planta propiamente responde a la idea de placa o edificio tira con una cara extensa ciega. Luego vienen los desarrollos en términos de manzanas, en términos de espacio perimetral ocupado y espacio central vaciado. Este es un edificio en Carabanchel, en Madrid, Diamant, Cánovas y Maruri, donde la característica es construir suelo en altura, es decir, fajas paralelas de planos horizontales, losas en altura, ir generando ese entrepiso continuo perimetral al espacio vacío central y ir colocando cajas con huecos, es decir, cajas autónomas entre sí, que se separan de ella una determinada dimensión, es un módulo de patios, a veces lugar de acceso a vivienda, con lo cual se recrea la idea de vivienda en altura con patio, ingreso por el patio, o vivienda con patio al cual accedí por núcleo a la vivienda, pero después salí al patio. Una serie de alternativas en torno a la ocupación que vemos en todos los diagramas ubicados en la parte inferior de la diapositiva, y a su vez el espacio común central, ustedes observan que tiene usos comerciales y de vivienda, hay una mixtura de usos en el nivel cero y también el espacio común de encuentro descubierto, que es el vacío. En torno a él se construye la vivienda. Obviamente interesan las proporciones, es decir, 4 niveles más planta baja posibilita tener mucha luz y fuerte asoleamiento de día. Estoy hablando en términos ambientales ahora. Es decir, una fuerte relación entre la faja de ocupación y la altura del edificio, con lo cual se tiende al mínimo en la pisada del edificio y en el desarrollo de la altura consigue los máximos indicadores posibles. Este edificio de MBRDB, también en San Chinarro, tiene que ver con el que acabamos de ver en sentido de la ocupación perimetral y el espacio central vaciado. La estrategia de armado que vemos en el corte ubicado en la parte central de la diapositiva a la izquierda, observamos que es el núcleo el que va enhebrando, el que va de alguna manera vinculando células a cada lado. Es decir, el núcleo articula el modo en que se van moviendo en esas cintas horizontales, que es la construcción de suelo en altura, son las que van organizando las células, cómo se desplazan, que vemos en la imagen central, el esquema central, vemos cómo en cada planta van rotando las células y siempre la consigna es la posición fija del núcleo. Sale célula hacia un lado en un nivel, hacia otro lado en otro nivel. Es decir, que estas grandes losas en altura están cada 2 niveles y las viviendas son simples, se apilan de a 2 y se vuelve a apilar otras 2 arriba, donde lo que cambió, lo que se modificó es la ubicación en planta. La relación corte-planta y la imagen que estamos viendo sobre el lado superior izquierdo permiten ver cómo esa organización 2 en 2 en términos de niveles posibilita los huecos. Y los huecos, como vemos en la cinta de diagramas inferior, van posibilitando que ese lugar central, más allá de las dimensiones y el desarrollo de esto, que tiene 10 alturas, 10 niveles, consiga tener circulación de aire cruzada, de modo tal de crear unas condiciones ambientales aptas en el nivel cero como espacio común. Este edificio de Weil, o la ballena, como se le llame, de Van Dogen, en Ámsterdam, que forma parte de toda la urbanización de Borneo-Sporenburg, se caracteriza por la mínima pisada sobre el suelo, solo se apoya muy puntualmente, el edificio prácticamente está levitando, tiene una serie de sinuosidades y movimientos en búsqueda de sol, particularmente en función de las condiciones de clima por la geografía y la ubicación en términos de paralelos. Y la característica más importante es que es un edificio que se compone de 2 L
enfrentadas, con núcleo en cada uno de los dos ángulos que estamos viendo opuestos, con lo cual la circulación se minimiza, la circulación horizontal en los términos de la búsqueda de eficiencia que decíamos hace un rato, y organizan cómo sirven cada una a una determinada cantidad de viviendas. Lo vemos en las dos plantas que son distintas y son las que se van apilando. Lo vemos también en la imagen derecho inferior, donde se observa el sistema circulatorio horizontal, de modo tal que todas las unidades están servidas. Las circulaciones según la planta tienen distinta longitud y a su vez esa longitud diferencial viene en función de la organización del tipo de célula que contiene. Es decir, la volumetría, donde el edificio emerge como una figura en ese lugar. En segundo lugar, la organización de la planta, disposición de núcleo y circulación horizontal. Seguidamente, la organización de las unidades. La experiencia nacional, esta manzana, ubicada en Puerto Madero, que se llama Fórum Puerto Madero, se caracteriza también por la ocupación perimetral, el espacio central vaciado, y ha cobrado relevancia el despunte de los ángulos, es decir, la generación de ochavas de un tamaño importante por encima de las nuestras, más parecida a la manzana de Barcelona del Plan Cerdá, donde el edificio, nuevamente de ocupación perimetral y generación de células por adyacente, se caracteriza por tener dos núcleos enfrentados en los lados largos, que es lo que estamos viendo en la figura inferior derecha, a partir de lo cual se organizan las unidades y da lugar, desde esos núcleos centrales, a circulación horizontal en el tramo horizontal, el tramo lineal de mayor longitud de planta. En los lados angostos se concentran otros núcleos, uno en cada uno de los ángulos interiores, que estamos viendo nuevamente en la figura inferior derecha, que sirven exclusivamente a las unidades de esquina. Hay un exceso de núcleos visto desde la perspectiva del taller de entender el núcleo y la circulación horizontal como lugares de condensador social, lugares de encuentro. Es decir, el taller tiende a minimizar la cantidad de núcleos, a conseguir la eficiencia de la circulación horizontal a través del sistema de apilamiento, el sistema de desarrollo en altura del edificio, y no a la repetición prácticamente sin límite del sistema circulatorio horizontal, vertical, perdón. Esta también de la serie de experiencias nacionales en Puerto Madero, en el lugar donde se recrean el concepto de manzanas predominantemente cerradas, replicando la manzana de Buenos Aires, enfrentados a los DOC y obviamente enfrente de los diques, se propone este edificio, estos dos edificios que vemos acá de Eisenson, donde la característica es lo que venimos viendo, el espacio central vaciado y la ocupación perimetral, con desde el proyecto una fuerte impronta de dar lugar al uso público de los niveles cero de esos patios, que ahora están cerrados por toda esta cosa, la seguridad y tal, con lo cual no se puede hacer el uso para el cual fue previsto el proyecto cuando deja un fuerte abra de accesibilidad a ese espacio central. La organización es de células por adyacencia, todas las plantas son iguales, lo que tiene nuevamente una proliferación de núcleos, si bien minimiza la circulación horizontal, lo hace a base de repetir circulaciones verticales. Insistimos, no es la idea del taller, lo que interesa del proyecto es la idea de proporción entre altura, longitud y ancho del edificio, es decir, en última instancia, las proporciones de la volumetría, del lleno, del vacío, el carácter del cerramiento del edificio, en última instancia, la impronta urbana. Dos autores, dos torres. La torre situada a la izquierda de Valiero y Katzenstein, la torre ubicada a la derecha, en España, es de Eduardo Rollo. Nos interesa de las dos la instrucción en altura, la torre llega al piso decididamente, el núcleo central en los dos casos, la voy contando en un plano comparado,
La de Valiero y Katzenstein es una planta predominantemente rectangular, donde en el eje longitudinal ubica el núcleo y también los húmedos, cocinas. Los estares aparecen en las puntas, las esquinas, los ángulos están caracterizados por el hueco de los estares, con lo cual ubica los 4 estares en la punta de modo tal de conseguir mayor ángulo de visualización desde esos lugares, el área social de la vivienda, y en forma repetitiva, a cada lado, en el centro de la planta, aparecen los dormitorios. La de Arroyo se caracteriza por el núcleo central eh, ancho, es decir, prácticamente reproduce una geometría de lados iguales, un cuadrado igual que la geometría totalizadora de la planta. Vuelven a aparecer vacíos en esquinas, en algunos niveles, en otros intermedios, es decir, eh, reitera y le da intensidad a los vacíos y a los espacios verdes situados en el borde de la planta. Los estares aparecen a veces en punta y en general la organización de dormitorio es bastante parecida a la anterior. La variante es el cambio de tamaño de disposición en función de la aparición de los espacios verdes interpuestos. En última instancia, son dos torres que transitan eh, tipológicamente y desde el punto de vista de la instrucción una misma volumetría y de alguna manera las diferencias en planta son de geometría, pero conceptualmente mantienen el mismo criterio. Cuando se trata de la torre compuesta, vemos este caso en la isla KNSM de Ámsterdam, de Bielaretz, que se caracteriza por un núcleo centralizado, una circulación horizontal para dar lugar a dos células que aparecen casi como un edificio en tira, y seguidamente tres células muy compactas, dos de ellas se juntan por adyacencia, se pegan por el muro divisorio, la otra queda suelta, articuladas por núcleo y circulación, y en última instancia se trata de tener distintos puntos de vista del mismo objeto, es decir, la instrucción es constante, el desarrollo en altura es constante, cada cara es distinta porque está constituida por unidades de vivienda que repetidas, copiadas, el apilamiento, son idénticas y a su vez distintas entre sí. Esa combinación da lugar a la generación del edificio propiamente dicho, es decir, una torre donde la geometría deviene de una composición de partes. La combinación tipológica, que es utilizar tipologías distintas para resolver una determinada condición urbana, presentamos con este proyecto de Baudisone, Lestar y Varas, en Boulevard Genoa y Baez en Buenos Aires, y la característica es un edificio en placa para resolver la medianera, lo estamos viendo en la maqueta superior derecha y lo vamos a verificar en la planta ubicada en el ángulo inferior izquierdo, y vamos a hacer un juego con esas dos figuras, donde se observa el edificio en tira, placa, pegado a la medianera, articulado por un núcleo a través del cual se accede a esa placa, y aparece una torre que tiene una cara ciega, porque se pega al núcleo, y tres caras libres, que da a frente, contra frente y al frente de la otra calle, el lado más angosto, y se ordenan 4 unidades de viviendas que tienen dos núcleos, uno por cada dos unidades. Es decir, la placa toma la altura del entorno inmediato, es decir, el telón de fachadas de la manzana. La mayor parte del programa se aloja obviamente en la torre porque es donde dispara la altura. Es decir, se termina la altura constante con la placa, se articula con el núcleo y luego viene la torre. Lo que vemos en la foto inferior derecha, donde se ve el objeto, la torre despegada, la placa que empieza a juntarse con el resto del entorno construido. Y la idea central es la planta de ubicación, la planta de techos, donde se ve claramente el vacío de la manzana a completar, la placa y obviamente la torre. Es decir, combinación tipológica, placa y torre.
Este es una obra de autor sumamente importante para la Argentina, como la posicionó en el mundo en la década del 30. El edificio Cava en algún momento supo ser el más alto, de Sánchez, Lagos y de la Torre. Y la caracterización de este edificio, que está ubicado en la Plaza San Martín, en Buenos Aires, frente al Retiro, es la transformación tipológica de unas plantas de tira a unas plantas de torre, a arrancar como una tira y terminar como una torre, que es lo que estamos viendo en la axonométrica y en la foto propiamente del edificio. La estrategia del proyecto es situar el núcleo centralmente en la planta, que es lo que estamos viendo en la primera planta, que posibilita, es decir, la planta completa posibilita que se abra a cada una de las dos calles, eh, a Paraguay y a la avenida Santa Fe cuando hace la curva, eh, y se repitan las células en forma adyacente. Es decir, que el edificio se abre como una B corta. A medida que el edificio va extruyendo, va perdiendo altura, va dejando terrazas, y las plantas que se van reduciendo en tamaño también van modificando su tipología y pasa de planta en tira a una planta de torre con 4 caras libres, a partir de lo cual las unidades empiezan a leerse como plantas, a leerse como, si bien digo, como plantas de caras libres, que podría ser la de una torre triangular, que de hecho es el final del edificio, una planta triangular de mucho menor tamaño que una planta triangular que arrancó desde el basamento, desde el cero, y que el armado de la planta es de tira. Y en el final, la misma planta triangular de otro tamaño es de torre. Ese es un proceso complejo de transformación tipológica. Es importante comprenderlo para poder entender, para poder leer el edificio, cómo es su propia organización espacial y obviamente funcional. Eh, Programa, terreno, toma de decisiones proyectuales, duplicación tipológica. Hay una vocación de repetir un tipo, es decir, dos torres. Esto es Alto Palermo Plaza de Solsona, el estudio de Solsona. Interesa la situación de las torres, lo vemos en la imagen inferior central, donde aparece la Plaza Las Heras y de remate las dos torres, que en la imagen de la izquierda podemos ver la impronta y el porte que tienen. Y ese leve movimiento que vemos en la extrusión es el que observamos en las plantas, particularmente en la planta superior derecha, donde las características de torres están presentes, núcleo centralizado, el edificio que puede inscribirse en un rectángulo, ha variado la posición, ha variado el ángulo de organización, tanto de áreas sanitarias como de dormitorios, y mantiene siempre constante los estares por delante, y esa planta es la que se va a ir reiterando y va a generar esa tensión por la altura en la repetición de los balcones, dando origen a una masa predominantemente vertical. Es lo que observamos en la imagen del extremo derecho inferior. Es decir, decisiones proyectuales, duplicación tipológica, estoy repitiendo el tipo, estoy repitiendo la torre. Mismo autor, dos obras, caracterizada por la duplicación tipológica, también del estudio Solsona, unas en la Torre Muliari, ubicada en esta imagen a la izquierda, la otra las Torres del Lioch, al lado derecho de la pantalla, y situadas en Puerto Madero. La característica de la Torre Mulieri es de qué manera se acentúa la verticalidad y a su vez a medida que va elevando se va deconstruyendo la planta hasta llegar a un punto donde queda desnudo el núcleo central, que es lo que estamos viendo en la planta triangular. Sobre la extrusión de la altura nos pasamos a la Torre de Lioch y vemos que es una planta, una volumetría continua, que llega a un remate, cuya variación ha sido
ir perdiendo masa la estructura, que a su vez es el cerramiento. Es decir, estructura y cerramiento coinciden, va perdiendo masa, va perdiendo piezas y se va alivianando llegando a la altura, manteniendo la volumetría. Las torres Mulieri tienen una planta triangular donde han sido despuntados los ángulos, reemplazados por esa geometría curvada, situando los estares en las puntas y los dormitorios en cada uno de los lados del triángulo, y cuando se llega al ángulo propiamente dicho, sitúa los estares. Nuevamente, esa idea que veíamos en la Torre de Valiero, en sentido de encontrar vista y ángulo de visualización en altura, pero también en carácter de anchos horizontales de visual. En las torres de George, los estares se ubican hacia adentro, también hacia afuera. Prácticamente hay un frente de estares que se van combinando y los dormitorios aparecen como una fila ubicada linealmente en una banda por detrás, repetición de núcleo central. Si uno analizara la planta profundamente, podría discernir si es una torre o si son dos torres que se juntan por una cara, con lo cual lo que parecería una torre de semiperímetro con tres caras libres se junta con otra y genera una gran torre de cuatro caras libres, pero con una fuerte división interna, que es la que da lugar al sistema de núcleo central en cada una de las dos plantas separadas, y dentro de eso sí aparece esa noción de torre de tres caras libres cada una. Es una aproximación más profunda a la idea de armado de la planta. Esta torre en Beirut de Ejército de Merón se caracteriza por la sucesión de capas, es decir, los planos horizontales quedan tensados por esa fuerte tensión que generan cuando avanzan fuertemente sobre uno y otro lado y se van desplazando sin restituir una línea vertical que le ponga perímetro a la geometría del volumen, sino más bien que el volumen se lee como dinámico, movedizo, y entre esos planos aparece propiamente la planta de la vivienda. Una planta sumamente densa, lo que significa que tiene eh, un ancho importante, la planta de la torre, eh, y lo podemos apreciar en las dimensiones del núcleo central, que da lugar a tres holes a partir de lo cual se ingresa a las respectivas viviendas y se caracteriza por viviendas con terraza. Obviamente en un clima donde posibilitar los lugares exteriores con sombra es la necesidad para conseguir algún equilibrio ambiental en torno a la situación geográfica y climática, ¿no? Por último, en términos de obras de autor y la relación entre arquitectura y paisaje en términos de vivienda, señalamos en esta obra de estudio Mariani eh, el edificio Vistas de Playa Grande, situado en el margen izquierdo superior, el edificio Barrancas de Playa Grande en el margen derecho superior en el Parque San Martín, el edificio Biscayne Beach, ubicado en Varese, y avanzando sobre la costa a la altura del Golf, el edificio Palco del Golf precisamente, y la constante de el cerramiento, la constante de la construcción. El cerramiento interesa desde el punto de vista de la construcción del paisaje, de las transparencias y también de la situación del edificio en torno a proximidad con edificios, proximidad con obras de patrimonio, proximidad con otros edificios que constituyen, por ejemplo, el telón continuo del que hoy hablamos, la obra de Peli también, del Parque San Martín. Es decir, la relación entre arquitectura y paisaje. Un paisaje caracterizado, la ciudad interior, el borde costero exterior. En ese lugar de articulaciones entre naturaleza y territorio ocupado propiamente dicho, se sitúan estos edificios. De alguna manera, el terreno de Mar del Plata discurre por este lugar. Ahora vamos a ver rápidamente la producción en los distintos talleres de Mar del Plata y La Plata sobre el tema de vivienda, de
del cuarto curso. Esta es una torre de Montevideo del Taller de La Plata, una torre ahuecada, es decir, cobran relevancia los vacíos y también el hueco interior que recorre todos los niveles. La placa y las dos alturas de cada una de las placas, dialogando una con la plaza que está enfrente y otra con las medianeras a modo de enchapes. El edificio en esquina, que vuelve a ser una combinación tipológica de tira y torreta. La placa de gran altura y cómo se articula en ese terreno, en el terreno de Buenos Aires, es esto, en el marco de vivienda en red, y las cajas que van organizando partes edilicias en altura. El edificio híbrido, a partir de la trama ordenadora en planta que va dando lugar a una serie de movimientos, es decir, la geometría va arreglando el desarrollo del edificio a medida que va instruyendo en altura. Espacios centrales vaciados, la idea de claustro, los proyectos. Nuevamente un edificio en tira y las características de los vacíos interiores dentro de la tira. La torre, el concepto de torre, torre con basamento y enchape de medianera, sistema circulatorio perimetral para los usos públicos. El edificio, a través de constituir losas en altura e ir situando las células rotando adentro de esa planta de claustro, y la constante es la articulación con el núcleo, en los términos que veíamos en el edificio de celosía de MBRDB. El edificio en Buenos Aires completando la esquina, abriendo los agujeros urbanos que permiten, en términos del edificio, lugar de encuentro social, terrazas en altura, y en términos urbanos, la vinculación de frente y fondo del terreno, lo que vemos en la perspectiva y también vemos en el corte propiamente dicho, y la jerarquía de las alturas de los huecos para acceder para la calle lateral como frente a avenida. Articulación entre tira y torre hueca, que va a dar lugar a una idea de zócalo continuum, y en un momento eleva la torre. Esto en el terreno de San Pablo. En el terreno de Buenos Aires, una placa que enchapa la medianera y la torre despliega la altura y también la parte más importante del programa. Y a modo de abstract planteamos condición urbana, trama y tejido, densidad, selección tipológica, combinación o transformación de esa tipología para resolver el proyecto. Es decir, que estoy hablando la ciudad, la manzana, la supermanzana, la condición del espacio central vaciado de la manzana, los tipos edilicios entre la tira, el block, la torre, la placa, los bloques híbridos, la transformación tipológica, el valor del corte en el proyecto, la comprensión de la instrucción de la altura en la torre cuando anuncia un remate, el procesamiento tipológico, que entiendo que a partir del edificio Cábana de Sánchez Lago de la Torre como máxima expresión pone de manifiesto la posibilidad de la manipulación proyectual de un determinado tipo hacia otro tipo, es decir, con lo cual se genera un nuevo modelo. Eso es la práctica proyectual en el taller. Es decir, de eso se trata este ejercicio que estamos haciendo dentro del tema de vivienda, con el cual pretendemos incorporar la mayor cantidad de contenido por encima de los contenidos mínimos para el cuarto curso del taller. Bueno, muchas gracias, y aquí por la parte inferior de la diapositiva quedan todos los sitios web sobre la cual nos estamos moviendo en este estado de excepción. Muchas gracias.